Bueno, hermanos, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí hoy ya 2 de octubre. El tiempo pasa volando, este año está pasando volando, pero bueno, gracias a Dios podemos seguir aprendiendo, estudiando de la palabra, creciendo en la fe. Creo que estos son tiempos en los que necesitamos crecer en la fe y necesitamos eh, no mirar con nuestros ojos naturales lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino caminar con nuestro corazón. Hoy quiero comentarles este tema que todo ayuda para bien, para que no nos dejemos envolver por las circunstancias, no nos dejemos quitar el ánimo, no perdamos la perspectiva de lo que tiene Dios preparado para nosotros. Entonces la palabra de hoy está en Romanos 8:28. Vamos a leerla como siempre. El título, como les dije, todo ayuda para bien. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, bueno, vamos a estudiar este versículo del día de hoy, que tiene mucha información. Vamos a irla mirando poquito a poco. Lo primero que vemos ahí es que dice, y sabemos que a los que aman al Señor, a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, lo primero es, y sabemos que. Entonces, vamos a empezar por ahí. Y sabemos que. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Realmente sabemos? Tenemos que preguntarnos porque dice, y sabemos. Entonces, cuando dice, y sabemos, es como que estoy realmente convencido, estoy diciéndolo, y sabemos que estoy convencido. Pero yo quiero hoy invitarte a que tú te preguntes si realmente crees en tu corazón, si realmente tú sabes que Dios está en control de todo, o si realmente tú sabes, como dice el título de este estudio, que todo ayuda para bien, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar, vamos a ver qué dijo Job, por ejemplo, vamos a mirar. Job 19:25 dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Mire, Job sabía que Dios estaba con él. Job sabía que todo estaba bajo control. Todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Y Job sabía que en medio de toda su dificultad, y aun cuando él no podía ver las cosas a su favor, sabía que al final Dios iba a darle la victoria. Por eso dice, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, él sabía que su final iba a estar bien. Entonces, hoy te invito a que tú, cuando esta palabra dice, y sabemos que tengas claro que sí sabes, ¿verdad? Entonces, Dios va a poner las cosas a tu favor. Job podía ver las cosas a su favor, a pesar de que todos sabemos la historia de Job, que bueno, a Job le fue bien mal, pero después dice que recibió el doble y que vivió como 80 años más, o sea, recibió una bendición grandísima y le dio tiempo Dios para vivirla, ¿sí? Entonces Job sabía que Dios iba a darle la victoria. Eso es muy importante, ¿sí? Inclusive hasta su propia mujer le había dicho, maldice a Dios y muérete, porque acuérdese que Job lo dejó la mujer, lo dejaron los amigos, o sea, todo el mundo, y su propia mujer le había dicho, maldice a Dios y muérete. Y aún así Job dice, yo sé que mi redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Entonces tenemos que aprender de esa actitud que tuvo Job. Tenemos que aprender de la manera en que Job miraba, a pesar de su situación tan difícil, de la manera en que Job miraba las cosas. Lo segundo que quiero que miremos es, ¿qué tengo que hacer en medio de la prueba? Pues en medio de la prueba, porque todos estamos en una prueba en algún momento de nuestra vida. Inclusive yo estoy pasando por en medio de una prueba. Todos hemos pasado por en medio de una prueba. Pero en medio de la prueba, ten confianza. Ten confianza en medio de la prueba. Entonces miremos qué nos enseña Romanos 16:20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Fíjate que dice en breve, aplastará en breve. Por más de que tú veas que el enemigo te está ganando la batalla, por más de que tú veas que las circunstancias están graves, no, ten la confianza. Estás en medio de una prueba. Y muchos somos probados en la fe, porque
Yo te digo algo, todos decimos que tenemos fe, pero solo cuando pasamos a la prueba es que podemos saber si realmente tenemos fe. Ahí es cuando nuestra fe está probada. Esta mañana escuchaba al pastor que el Dios prueba a sus guerreros en grandes batallas. Estamos siendo probados. Entonces, en breve, o sea, ¿eso qué quiere decir en breve? Que esta situación es momentánea, que Dios ya tiene la salida, que no importa la situación en la que estés ahorita, Dios aplastará a Satanás, ¿sí? Entonces no tienes por qué temer. Miremos qué nos enseña segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Fíjate qué declaración tan buena que hace aquí Timoteo. Yo sé a quién he creído. ¿Sí? Entonces, la fe es imprescindible, hermanos. De verdad que no podemos dudar. Esta mañana yo estaba leyendo en Santiago que no podemos ser como las olas del mar, que van y vienen y van y vienen. No podemos ser de doble ánimo, porque dice que el que sea de doble ánimo no recibe nada. La fe es imprescindible para el momento de la prueba. Estamos en medio de una prueba. Yo sé que todos estamos pasando por una prueba. Entonces la fe es imprescindible, no podemos dudar. No mires el momento. Yo en algún momento le compartía a alguien y le decía, mire, cuando usted esté pasando por una situación difícil, imagínese un año adelante, cuando todo se ha solucionado. Y eso te va a dar tranquilidad, porque a veces cuando estamos en medio de la prueba creemos que la prueba va a ser eterna y que siempre vamos a durar eternamente ahí. Pero no es así. Fíjate que dice que en breve, ¿sí? Y yo sé a quién he creído. Entonces, esto es importante que te lo lleves hoy. Yo sé y estoy seguro porque sé en quién he creído. ¿Y en quién has creído? ¿En quién estás creyendo tú? ¿El presidente? ¿En quién estás creyendo tú? ¿En las leyes de los alcaldes? ¿En el amigo que tienes en la empresa? ¿En los contactos que has podido hacer a través del tiempo? ¿En quién estás creyendo? En el Dios Todopoderoso. No olvides eso. Tú no estás creyendo en cualquiera, estás creyendo en el Dios Todopoderoso, estás creyendo en el Creador del universo, estás creyendo en el Señor de los ejércitos, en el buen pastor. No olvides eso. Entonces yo sé y estoy seguro. Entonces acuérdate de la primera parte. Y sabemos que. Entonces sabemos que después de esto tenemos que estar seguros y sabemos que de corazón, porque sé en quién he creído. Vemos por último Apocalipsis. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Importantísimo. Entonces, y sabemos que, ahora después de este pedacito, tenemos que saber, tenemos que creer en nuestro corazón, tenemos que saber, tener confianza en medio de la prueba, porque sabemos en quién hemos creído. Entonces volvamos a mirar la cita. Entonces lo segundo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Entonces vea, un día le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué respondió Jesús? ¿Qué respondió Jesús? Miremoslo en Marcos. Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Le estaban preguntando, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y él les dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le dice, este es el principal mandamiento. Entonces vamos a estudiar esta palabra porque dice a los que aman a Dios. Entonces ya sabemos que a los que aman a Dios. Entonces vamos a mirar cómo tenemos que amar a Dios. ¿Sí? Entonces dice que amar a Dios con todo nuestro corazón. Recordemos en los estudios pasados.
¿Qué es el corazón? Es donde están mis creencias, es donde está absolutamente todo lo que yo creo en mi vida y los pilares de mi vida. Entonces, amar a Dios con todo nuestro corazón es con nuestras creencias. De verdad que yo le creo a Dios, porque cuando yo no le creo, entonces no le estoy amando. Cuando tengo su palabra como pilar de mi vida, cuando le entrego mi corazón, cuando confío en Él, es similar como a una relación amorosa de pareja. Le abrimos nuestro corazón, confiamos en nuestra pareja, le entregamos nuestro corazón. Entonces, amar a Dios con todo nuestro corazón, confiar en Él, entregarle nuestro corazón, abrir nuestro corazón, poner todas nuestras esperanzas en Él. Miremos qué nos enseña Cantares. Cantares 6:3 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Tenemos que ver a Dios así. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. O sea, tenemos que ver a Dios como nuestro amado y que Él nos ama de la misma manera. Lo segundo que decía, si recuerdan, es que decía amar a Dios con toda el alma. Entonces, acuérdense que también hablamos que el alma es el centro de mis emociones, donde están mis sentimientos, ¿cierto? Entonces, amarlo con el alma es amarlo con ese deseo de estar en su presencia, ¿sí? De estar unido a Él, anhelar pasar tiempo con Dios, deleitarse en sus cosas. Si para las cosas de Dios a mí me da pereza, todo es que, ay no, qué aburrido las cosas de Dios, entonces no lo estoy amando con el alma, ¿verdad? Miremos Salmos 42:2, que nos enseña, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, recuerden cuando teníamos una cita con la mujer que amábamos, cuando estábamos conquistando a una mujer y teníamos una cita, o aún ahora cuando tenemos una cita con la persona que amamos. No podemos esperar el día, la hora, el momento en el que vamos a estar con esa persona, ¿verdad? Y entonces dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, amar a Dios con toda nuestra alma es que anhelemos. Revisa tu vida hoy en día si tú estás anhelando pasar tiempo con Dios. Si el tiempo de oración en las mañanas lo anhelas, si te hace falta. Porque cuando uno ama a alguien le hace falta hablar con esa persona y cuando no puede hablar con esa persona siente ese vacío y le hace falta. Perfecto. Tercero, punto C, amar a Dios con toda tu mente. ¿Cómo es amar a Dios con toda nuestra mente? Pues poner nuestros pensamientos en Él, pensando en las cosas de su reino, pensando en Él, no siendo independientes, que nos olvidamos de Él. Hacemos nuestra vida, no nos importa. No, ni nos acordamos de Dios a veces. Solo nos acordamos cuando tenemos un problema. De resto, somos independientes, entonces no estamos amando a Dios con nuestra mente, con nuestros pensamientos, ¿verdad? Tenemos que estar pendiente de sus cosas, pendiente de leer la palabra, pendiente de ir a orar, pendiente de asistir y aprender de sus cosas. O sea, tiene tiene sus componentes amar a Dios con toda tu mente. Miremos qué nos enseña el Salmo 63. Dice, en mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. Esto es igual a alguien que piensa en su enamorada. Esto es igual a alguien que piensa en su enamorada. Cuando estamos enamorados, ¿qué pasa? Todo el día pensamos en la persona a quien amamos, ¿verdad? Entonces, esto quiero que reflexiones hoy sobre esto, porque muchos, no, sí, yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero realmente, si no estás llegando a este punto, lo primero que tienes que hacer es ir a intimidad con Dios, ir a orar, porque de la oración te va a fluir todo. Siguiente, amar a Dios con todas tus fuerzas, es amarle con perseverancia, es amarle esforzándote por hacer sus cosas, demostrando tu amor, porque decir las cosas de boca, pues es fácil, pero demostrar con los hechos ya
Eso ya es diferente, ¿verdad? No son solo palabras, son hechos. Poner en acción. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Entonces, no, yo amo a Dios, pero no lo demuestras. Entonces es muerto, lo que son solo palabras lo que dices. Tienes que hacerse visible. Amar a Dios con todas tus fuerzas. Las otras personas tienen que decir, oye, no, este está enamorado de Dios. Yo lo veo, lo veo, lo veo. Tiene que hacerse visible. No podemos ser cristianos incógnitos, camuflados, ¿no? Miremos qué nos enseña Hebreos 6:12. Dice, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjate, heredan las promesas, pero no podemos ser perezosos. No podemos quedarnos todos los días en la cama y decir que amamos a Dios cuando hay tanto por hacer. Hay tanto por hacer por el reino de Dios. Miremos qué nos entrega, nos enseña Santiago 2, 14, 17, que fue lo que les acabé de decir. La fe sin obras es muerta. Dice, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? Fíjate, ¿acaso esa fe puede salvar? Cuidado con todos los que decimos que creo y creo y creo y no tenemos fe. Si un hermano o una hermana está desnudo y no tienen el alimento necesario para cada día y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilo, abríguense y coman hasta que queden satisfechos, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve esto? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. ¿Sí? Muchas veces decimos que amamos a nuestro prójimo, pero ¿saben qué? No nos interesamos ni siquiera por ayudarlos. Somos insensibles, no nos importa sino lo nuestro. Ah, si otros están mal, no. Somos egoístas. Entonces, cuidado porque también Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos sentimos, la verdad, a veces nos sentimos, y esto caemos todos, todos. Yo les digo, el primero que es ministrado soy yo mismo. En esto caemos todos, yo también me incluyo, pero muchas veces decimos de boca tantas cosas y esto es para que reflexionemos y haya un cambio en nuestra vida. Decimos tener fe y que, pero luego no creemos las promesas de Dios, entonces no tenemos fe. No nos sometemos a su voluntad. Seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. No queremos orar, no leemos la palabra. Entonces, ¿dónde están nuestras obras que sustentan lo que yo digo con mi boca, que sustentan mi fe? ¿Dónde están? Mire, y a pesar de todo esto es importante porque Dios conoce realmente todas nuestras debilidades. Dios sabe todo de nosotros y Dios nos ama así. Él solo busca realmente nuestro amor. No importa que nos equivoquemos porque todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Todos los días nos equivocamos. De una u otra manera, ninguno de nosotros es capaz de cumplir todo lo que está en la ley. Nosotros somos salvos por la gracia de Cristo, no porque seamos capaces de cumplir la ley. Mire, inclusive, ¿se acuerdan Pedro que negó a Jesús? Pues Pedro, después de que negó a Jesús, Jesús cuando vuelve, le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Le dice 3 veces porque él sabía. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y él necesitaba sanación en su corazón para ese error 3 veces. Entonces Dios te hace hoy una pregunta que yo me la hice cuando estaba aprendiendo sobre esto. Julio César, Julio, ¿me amas? Y yo quiero que ahí pongas tu nombre y digas como si Jesús te estuviera hablando ahora. Julio César, ¿me amas? Y yo de verdad espero que podamos decirle todos como Pedro le respondió. ¿Cómo le respondió Pedro? Juan 21:17, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Yo espero que todos podamos ser capaces de responderle así. Pero hoy pregúntate, hoy te está Jesús preguntando a través de este estudio bíblico. Pon tu nombre y di, ¿me amas? Está Jesús preguntándote. Ahora, Jesús, me sorprende Jesús, le dice, la respuesta de Jesús a esta confesión de Pedro, cuando le dice, Señor, tú sabes que te amo.
¿Qué le dice Jesús? Esto es súper importante, ¿eh? Le dice, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, le dice. Como quien dice, ok, te creo, ahora tienes una tarea. Apacienta mis ovejas. Yo te pregunto hoy, ¿estás apacentando las ovejas de Jesús? ¿Estás trabajando por el reino? Sobre esta revelación que Pedro tuvo cuando le preguntó, ¿quién eres? Tú eres el Hijo de Dios. Es que se convierte en la piedra, esta revelación se convierte en la piedra sobre la cual Jesús edifica toda su iglesia. ¿Sí? Y Pedro, después de estar lleno del Espíritu Santo, va y hace una predicación y en el Pentecostés 3,000 personas fueron bautizadas. Apacienta mis ovejas, guía mis ovejas. Dales consuelo a las ovejas. ¿Cuántas personas no necesitan y necesitamos consuelo? Apacienta mis ovejas. Entonces yo te pregunto hoy, ¿estás dispuesto a demostrarle a Jesús que realmente lo amas? ¿Estás haciendo lo que Jesús te pidió? Apacienta mis ovejas. Julio, apacienta mis ovejas. Porque cuando Jesús me preguntó, Julio, ¿me amas? Y yo le voy a responder como Pedro, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y él me dice, Julio, apacienta mis ovejas. Métete en este diálogo contigo ahí adentro. Apacienta mis ovejas. Es importante. Bueno, tercer punto. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces vamos a estudiar todas las cosas. Vamos a ver Hebreos 2:8. Fíjate que dijo todas las cosas, no habla de algunas cosas ni unas poquitas cosas, no habla de todas las cosas. Entonces Hebreos 2:8 nos enseña, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, a Jesús. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Mire, todo, absolutamente todo, está bajo la autoridad de Jesús. ¿Sí? Todo. Todo está bajo la autoridad de Jesús. Él es el dueño de todo. ¿Y qué es todo? No solo las cosas, hablamos de las circunstancias. Hablamos de los tiempos. Todo el pasado, el presente y el futuro. Todo se sujeta a Jesús. Entonces, si todo está sujeto, ¿tenemos algo por qué preocuparnos? Claro, como dice ahí, todavía no vemos que las cosas sean sujetas. Cuando miramos las circunstancias, cuando miramos lo que está sucediendo alrededor, pareciera que las cosas no están sujetas, ¿verdad? Pero lo están. ¿Y cómo sabemos eso? Les voy a poner un ejemplo me gustó mucho. El ejemplo de Jesús en la barca. Acuérdense que un día estaba Jesús y atravesaban el mar de Galilea. Iba Jesús con sus discípulos en la barca. Esta no es la otra que Jesús los había mandado. Esta es una en que Jesús iba con ellos en la barca. Pero Jesús dormía, dice. Jesús dormía en la barca y dice que de pronto una gran tempestad se levantó. Y los discípulos que eran pescadores y sabían de cosas de mar y sabían, y dice que estaban, y que ellos estaban acostumbrados a navegar y seguramente habían estado en tormentas en algún otro momento de su vida, ¿verdad? Pero dice que se asustaron y despertaron a Jesús. Y no fueron Jesús, es que estamos en medio de una tormenta. Dice la palabra, Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Y estaban con Jesús en la barca. ¿Qué pasa? Ellos veían las circunstancias y veían que las cosas no estaban sujetas a Jesús, ¿verdad? Pero miremos lo que nos enseña Marcos. Marcos 4:39, fíjate. Dice, despertándose, Jesús reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. En ese preciso instante el viento cesó y hubo una gran calma. Jesús estaba durmiendo. Ellos estaban en la barca, tenían tremenda tempestad. Pero Jesús estaba ahí con ellos. ¿Pero qué pasó con ellos? Miraron las circunstancias. Porque pensaron, no, esto
Oh, nos vamos a, ¿no ves que perecemos? Sálvanos, le dicen. Me sorprende cuando veo las historias de la Biblia, digo, pero es que así somos nosotros, 2000 años después, así somos nosotros. Me sorprende, digo, Dios mío, o sea, igual que en esa época, y mira que igual que los discípulos nosotros nos comportamos hoy, pero igual que en esa época, igual Jesús está contigo hoy en día y hacemos lo mismo. Y fíjate que dice que él se levantó y reprendió al viento, o sea, con una sola palabra, Jesús puede calmar la tempestad de tu vida. Con una sola palabra. ¿Qué quiere Jesús? Que tengas fe. ¿Qué quiere Jesús? Que tengas fe. Pero él con una sola palabra sujeta las cosas. El tama se levanta la tempestad. Hoy en día todos tenemos tempestad a nuestro alrededor. Pero él te dice, no temas. Él tiene el poder. Miremos que nos enseña Marcos 4:41. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, todas las cosas están sujetas a Dios. Dios las puso a los pies de Jesús. Todo está sujeto a Jesús, lo acabamos de leer. Todas las cosas. Nada, dice, nada dejó que no sea sujeto a Él. Y por eso todo, la naturaleza, todo se sujeta. Entonces, ¿habrá algo que se le vaya a salir de control a Jesús? ¿Por qué nos angustiamos? Evalúate hoy. Si tú realmente empiezas a creer en esto, tú tienes que decirte, pero ¿por qué me angustio? ¿Por qué me angustio? Entonces, grábate esto. A Jesús todo le obedece. Todas las cosas le sirven para Él. Todo le obedece. Y Él permanece fiel. Y lo mejor es que como estaba con los discípulos hace 2000 años en la barca, durmiendo, igual está contigo. Está contigo, está pendiente de tu problema. Hay una tormenta, igualito, mire, a mí me sorprende, entre más aprendo de la palabra de Dios, más me doy cuenta que las cosas pasan todavía hoy en día. Qué sabiduría la que hay en la palabra de Dios, de verdad. Miremos Salmos 119, 90, 91. Dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. De generación en generación es tu fidelidad. O sea, si Él fue fiel con los discípulos, es fiel contigo. De 2000 años después sigue siendo fiel contigo. Y aún hoy todas las cosas le sirven. Aún hoy. Entonces no debemos tener temor. Cuarto punto. Dice, hemos estudiado y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y ahora, les ayudan a bien. Les ayudan a bien. Mire, qué increíble. Todas las cosas, o sea, todas las circunstancias, aún las tormentas en las que puedas estar metido, aún las cosas que el enemigo quiere hacerte pasar mal, aún la situación más crítica, te ayudará para bien. Dios cambia el mal por bien. Dios cambia el mal por bien. Todo el mal que el enemigo puede hacerte, todo, absolutamente todo, cualquier situación que venga a estar en tu contra, que se haya levantado contra ti, todas te van a ayudar para bien. Entonces, si uno entiende eso, pues dice, sí, estoy pasando por un momento difícil, pero sé que esto va a ser para bien. Tu actitud tiene que cambiar. No hay ninguna de las cosas que estén pasando en tu vida que Dios no la vaya a convertir en una bendición para ti. Mire, y aquí les quería mostrar algo. La expresión les ayudan, que ahí dice les ayudan para bien, esto viene del griego sinergo. Y esa palabra se traduce como trabajan juntas, cooperan, colaboran. Entonces, todas las cosas cooperan, colaboran, trabajan juntas para tu bien. Esto es importantísimo. Y mira, estamos en un solo versículo de la palabra. Esto es importantísimo. Mire, en Génesis 37
Está la historia de José. José, si no recuerdan, es el hijo de Jacob y de Raquel. Es genial que lean esta historia, los invito a que la lean. Y ahí en esa historia, José, para los que no la conocen, él fue vendido por sus hermanos, pero entonces él tiene un sueño de parte de Dios, recibe una promesa y se la cuenta a su padre, a sus hermanos, y el sueño decía algo como que todos se iban a inclinar ante él. Entonces, claro, los hermanos se molestan. Él era el menor, él era el consentido del papá. Entonces los hermanos se molestan. Y por envidia, un día por allá, cuando habían salido, quieren acabar con su vida, sus propios hermanos, por la envidia, porque Dios le había dado un sueño. Y entonces lo ponen en un pozo de agua y lo meten en un pozo de agua para matarlo. Pero luego uno de los hermanos mayores, Rubén, se arrepiente y dice, no, no, ¿sabe qué? Mejor vendámoslo. Y iba pasando una caravana de ismaelitas. Mire, aquí hay algo que yo, por ejemplo, no conocía esto. Dice la palabra, iba pasando una caravana de ismaelitas y les voy a traer una historia para que vean cómo Dios usa cada cosa para bien. Si ustedes recuerdan, Ismael, cuando Abraham y Sara recibieron la promesa de tener un hijo, y ellos, por no esperar la promesa, se pusieron a hacer la promesa en sus propias fuerzas. Y entonces Abraham llegó a Agar, se acostó con Agar, tuvo relaciones con Agar y de ahí nació un hijo. Y ese hijo después se volvió un problema porque entonces la esclava egipcia ya sentía que tenía un hijo de Abraham, entonces se portaba mal con Sara y al final tuvieron que sacar a Agar y a su hijo de donde vivían y sacarlos de ahí, que se fueran de ahí, porque se convirtió en un problema. Fue un error de Abraham haber llegado a la egipcia, porque no era el hijo, no era la manera en que Dios tenía la promesa para él, no era teniendo un hijo con la esclava egipcia, era con Sara. La promesa era Abraham y Sara iban a tener un hijo, pero ellos como se equivocaron, no esperaron en la promesa, hicieron las cosas en sus fuerzas. Y entonces tuvieron este hijo que se llama Ismael. Y mire, fue un error porque les costó dolor y lágrimas y todo, y a Abraham le costó dolor y lágrimas que se fueran de ahí, tuvo que echarlos de ahí, que salieran de esa tierra. Pero mire cómo Dios usa una caravana de ismaelitas, o sea, descendientes de ese Ismael. Esa caravana pasó por ahí cuando iban a meter a José y lo iban a matar. Entonces pasó la caravana, no, vendámoslo a esta caravana de ismaelitas y lo vendieron a esa caravana. Y esa caravana de ismaelitas fueron la que lo llevó a José a Egipto y ahí terminó como esclavo. Y sí, terminó como esclavo y luego fue a la cárcel como 4 años. Y yo pregunto hoy en día, bueno, ¿a alguno de ustedes les parece que la historia de José iba bien? Porque había una promesa de parte de Dios, ¿cierto? Había un sueño, había una promesa que las naciones se iban a inclinar ante él, pero metido en la cárcel 4 años, ¿ustedes creen que José pensaba, no, qué pensaba? No dañó su corazón, él no dañó su corazón. Dios cambió absolutamente todo eso a su favor. José llegó a ser primer ministro de Egipto, y ni siquiera era egipcio. O sea, Dios lo levantó de una manera en una tierra que no era su tierra. Imagínate. Y luego vino una escasez y una hambruna en la tierra de Israel y sus hermanos tuvieron que ir a Egipto a pedir ayuda y ellos se presentan, la historia es genial, para que la lean completa, está ahí la palabra, les dije que estaba en Génesis 37. Y se presentan delante de él y él no lo reconoce porque claro, con todos sus atuendos egipcios y pues después de muchos años ya no lo reconocían. Entonces él dice que los va a ayudar, pero bueno, les hace todo una cosa y los asusta un poco, pero termina ayudándolos. Es genial la historia, si tienen tiempo, léanla. ¿Y qué pasó? A través de su familia, a través de él, perdón, él salvó a toda su familia. Entonces, no cualquier situación mala que te esté pasando ahorita, Dios la va a cambiar para tu bien. Dios la va a cambiar para tu bien. Entonces la familia de José y van todos a Egipto y son salvados del hambre que estaba pasando en la tierra en ese tiempo. Entonces vea, nada en Jesús se queda a medias. Jesús nada deja todo a medias, ni nada lo deja con un final triste. No importa la situación que estés pasando hoy en día.
Confía en Dios porque Él cambiará. Dice, todo obrará para tu bien. Miremos Lucas 18:27. Dice, y Jesús les respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A veces limitamos a Dios. A veces lo encasillamos en nuestra mente. Lo que nosotros vemos imposible, pensamos que pues, así es para Dios. No, es que esto es imposible. Yo no le veo una salida a este problema. Yo no le veo una salida. Lo encasillamos en nuestra pequeña mente. Le ponemos límites a Dios. Pero fíjate lo que dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces llévate ahora. Dios cambia el mal por bien. Cuando algo inesperado te pase, cuando venga una tormenta sobre tu vida, cuando estés en medio de una situación difícil, ¿qué tienes que hacer? Asume la posición de creerle a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, porque está en su palabra. Todo obrará para tu bien. No sé qué voy a hacer, pero todo esto será para mi bien. Tienes que mantener esa actitud positiva, porque tienes que colocar tus ojos en Dios. No puedes empezar a mirar las circunstancias. No, ahora sí, ya, esto estuvo terrible. Ahora sí, no, ya. No, estás quitando los ojos de Dios. Cuando Pedro caminaba por las aguas y quitó los ojos de encima de Jesús y miró las circunstancias, si se acuerdan la semana pasada que estudiamos, miró que el viento y sintió que el viento se hundió. No quites tus ojos de Jesús, ¿eh? Miremos qué nos enseña Hebreos 11:6. Y no los quites, ¿por qué? Porque mira lo que te dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No seas como las olas del mar que vienen y van, porque entonces no estás teniendo fe, entonces no estás agradando a Dios. Puedes leer toda la palabra que quieras, puedes congregarte todo lo que quieras, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, es el primer requisito que tú tienes que tener para poder agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Fíjate, porque tú le crees, Él te recompensa. Pero cuando no le crees, ¿qué pasa? No lo puedes agradar. Terrible. Cuando tú lo buscas es porque le crees. Cuando tú vas a orar es porque le crees. Porque si no vas a orar, dices, sí, yo creo en Dios, pero no vas a orar. Entonces no crees en Dios. Porque no vas a pedirle ayuda. No tienes un tiempo de oración, no lees la palabra. Ah, no, pues yo para qué leo la palabra. No, pues no estás creyendo en Dios. Acuérdense, en las escrituras, más de 60 veces, que alguien dijo, el pastor creo que dijo que era como más de 600 veces que decía, no temas. Bueno, quinto punto. Está genial este versículo. Dice, hemos leído, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es. Vamos a ver qué es lo que el Señor ha declarado sobre tu vida. ¿Cuáles son las cosas que el Señor declara sobre tu vida? Entonces el Señor declara que tiene planes con un futuro para ti. Eso es lo primero que tienes que entender, que tiene planes con un futuro para ti. Leamos Jeremías. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Entonces Dios tiene planes con un futuro para ti. No puedes dudar de eso. Y en ocasiones sí, es difícil entender qué es lo que está pasando. Yo no digo que no. Y en ocasiones nos sentimos, y no, pero no sé por qué está pasando esto, no entiendo, porque a veces queremos entender todo. Eso es típico nuestro. Queremos entender todo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. A veces no entiendes lo que pasa. Dios tiene un tiempo para todo. Él ni se atrasa ni se adelanta. Él llega en el momento perfecto, pero en el tiempo cuida de ti. Jesús podía haberse levantado 10 minutos antes de la tormenta, en medio de la tormenta. ¿Tú crees que Jesús, no, el creador del universo, habla y dice que se detenga y él no sabía que había una tormenta? No, es que Jesús se quedó dormido, me voy a ahogar.
Algunos estarán diciendo en este momento, Jesús se quedó dormido, me va a ahogar, yo estoy en la barca con él, pero cuando se despierte ya nos ahogamos. No, Jesús no se adelanta, Dios no se adelanta ni se atrasa. Él llega en el momento que es. Entonces tú tienes que esperar, porque tu fe es probada. Tu fe es probada. Entonces, llévate de este fragmento. Tienes que estar tranquilo, porque Dios camina contigo. Jesús está en la barca y además ha declarado que tiene planes de bien para tu vida. Entonces, créele a la palabra, créele a lo que Dios está diciendo. Hay planes de bien. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien. Entonces, a veces, aunque no nos gusta, los que entrenan y tienen entrenador personal, el entrenador los hace esforzarse y a veces no nos gusta, pero es para nuestro bien, ¿verdad? Lo segundo, tienes que entender que Dios va a ser tu fortaleza en medio de la prueba. Tienes que poner a Dios como tu fortaleza y Él será tu fortaleza. Porque si tú te apoyas en las cosas se te derrumban. Las cosas del mundo se te pueden derrumbar en cualquier momento. Nunca debes apoyarte en las cosas. Tienes que poner a Dios como tu fortaleza. Miremos qué dice Isaías. Isaías 26:4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En todo momento de nuestro caminar tenemos que confiar en Dios. Y si confiamos en Dios, ¿qué sucede? Pues Dios nos cuidará, ¿verdad? Leamos Éxodo 33:22, dice, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Dios siempre va a estar pendiente de ti, te cubrirá con su mano, va a estar pendiente de ti, no solo te va a cuidar, te va a guiar. Dios te va a guiar. Si tú pones tu confianza, si tú lo haces su fortaleza, Dios te va a guiar. Él será quien abra las puertas que tiene que abrir y cierre las puertas que tiene que cerrar. Y tú tienes que rendir tu voluntad para que Él pueda obrar, porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, tomar las decisiones nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para dejarle a Dios las cosas? ¿Cómo hacemos para dejarlo que nos guíe si nosotros cogemos por acá? A veces, por eso dice la palabra que tenemos, somos como el caballo y el asno, el burro, que toca con freno y cabestrillo movernos para el camino que es, porque somos necios. No nos dejamos guiar. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, no nos dejamos guiar. Miremos qué nos enseña Juan. Juan 14, 17 y 18 dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Les estaba diciendo Jesús, bueno, yo me voy a tener que ir, pero el Espíritu Santo será quien los guíe de aquí en adelante. Hoy en día tenemos al Espíritu Santo. Y dice que nunca se irá de nuestro lado, nunca nos abandonará, nunca nos dejará como huérfanos. Siempre estará con nosotros. Entonces tenemos que dejarnos guiar, porque a veces cogemos el camino equivocado y cogemos el camino de piedra. Cuando Dios tiene un camino para nosotros y resulta que ni siquiera le consultamos y nos vamos por el camino que no es. Y resultamos metidos en un desierto que no debíamos haber entrado. ¿Sí? Entonces llévate de este pedazo que aunque parezca que todo está mal, Dios tiene el poder de cambiar radicalmente la situación. No lo dudes. Aunque parezca que todo está mal, Dios tiene el poder de cambiar radicalmente. Radicalmente, 180 grados. Lo que menos esperabas que sucediera, ¡pum! En un segundo Dios cambia. Calma la tempestad y cambia la situación. Vamos a ir al punto 6. Dice, a los que conforme a su propósito, entonces, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, ya sabemos todos los planes que tiene Dios para nosotros y que ha declarado sobre nuestra vida, a los que conforme a su propósito. Entonces es importante que hoy te preguntes, Dios, ¿cuál es tu propósito sobre mi vida?
¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Cuál es el propósito de Dios sobre mi vida? Yo estoy aquí para comer, crecer, hacer plata y morir. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Pregúntate hoy cuál es el propósito, porque puede que no estés caminando en el propósito del Señor, porque no vinimos a la tierra a crecer y a acumular riquezas y hacer plata. ¿A eso crees que viniste a la tierra? ¿Te has preguntado? Reflexiona sobre eso. ¿Cuál es el propósito? Pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito tuyo sobre mi vida? Yo estoy aquí en la tierra ¿para qué? Para ir al colegio, ir a la universidad, luego tener un trabajo, hacer plata, tener hijos, vivir y morir. Ese es el propósito de Dios en mi vida. ¿Tú crees que ese es el propósito? Pregúntale a Dios, porque es muy importante que lo sepas. Y mire, la palabra propósito viene del griego próstesis. Y es la misma palabra usada que usaban en los panes de la proposición, el pueblo de Israel. Y eso representaba las 12 tribus de Israel. Y en los panes de la proposición, las 12 tribus comían los panes de la proposición porque eso los impulsaba hacia ir hacia adelante, a salir a la conquista. Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y miremos un significado más natural, más carnal, más de el diccionario. Dice, ¿qué es un propósito? Determinación firme de hacer algo. Mira, Dios quiere que tú sigas avanzando, pero avanzando también en el conocimiento, no avanzando en que ahora tengo 2 casas, 3 casas y ahora tengo un mejor puesto. ¿Avanzando en qué? Avanzando en conocerlo a Él. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Cuántos años tienes? 40, 30, 50, 60. ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Dónde te quedaste estancado? ¿Dónde dejaste de conocer a Dios? Tienes que seguir avanzando. ¿Dónde tienes que? No te puedes quedar estancado. Tienes que conquistar cada vez más. ¿Conquistar qué? Cambiar tu carácter, dar frutos, acercar a otras personas a Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Evalúa eso, porque si mi propósito es comer, dormir, bueno, pues ese crees que es el propósito por lo que viniste a la tierra. Pero Dios tiene un propósito mucho más grande, un propósito magnífico. El propósito de Dios para tu vida es magnífico y nunca debes dudar de eso. Otra cosa es que tú no quieras o no estés permitiendo que Dios haga su propósito en tu vida. Pero el propósito de Dios para tu vida es algo muy grande, es algo magnífico, es algo que te va a traer gozo, que te va a traer felicidad, mucha más de la que puedas haber pensado en algún momento. Pero tienes que trabajar y dejar que Dios obre en ti hacia ese propósito. Pero si no le pedimos guía, ¿cómo vamos a caminar hacia ese propósito? Recuerda en todo momento, el propósito de Dios para tu vida es magnífico. Punto 7. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerda que tú has sido llamado por Jesús. Si estás viendo esto, es porque Jesús te ha estado llamando. Jesús te ha estado llamando. Jesús quiere que tú te acerques a Él. Él tiene un propósito para tu vida, pero te ha estado llamando y muchas veces hemos sido reacios a ese llamado, o escuchamos, notar, y ustedes creen que cuando yo los invito es porque yo soy Julio el que me interesa que se conecten. No, es Jesús el que obra a través mío llamando a cada uno de nosotros. Dios es el que está haciendo el llamado a cada uno de nosotros, no soy yo. No soy yo ni la persona que te invita a la iglesia, esa no es. Dios obra a través de esa persona. Y Dios nos llama primero a ese arrepentimiento de haber estado lejos de Él. Dios nos llama al arrepentimiento. ¿Para qué tenemos el arrepentimiento? Para tener salvación, para vivir en medio de todo su amor, para tener todas las herencias. ¿Se acuerda cuando hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? ¿Y qué era un testamento? Todas las herencias, todas las promesas, para que tú vivas en medio de su amor. Y para que no estés solo en medio de ese caminar temporal que tienes aquí en la tierra, porque aquí en la tierra estamos temporales. Dios no quiere que tú camines solo. Tienes un llamado. Miremos Isaías 42:6. Dice, yo soy el Señor, yo te he llamado en el momento justo. Este es tu momento. Dios te está llamando hoy. Lleva llamándote rato. Algunos no han querido escuchar el llamado. Y dice, y te sostendré por la mano.
Yo te protegeré y tú serás mi pacto con el pueblo y una luz para las naciones. Fíjate qué bonito. Dice, te sostendré por la mano. ¿Cuántos no necesitamos que en medio de esta prueba, como un niño, acuérdense cuando un niño, yo me acuerdo cuando mis hijas eran pequeñas y íbamos a los parques de Disney y había atracciones fuertes, ellas sentían miedo y cogían la mano y con la mano se sentían seguras. Piensa que hoy eres un niño, que necesitas la mano de tu Padre Celestial para que te ayude a caminar en medio de esta tormenta que estás atravesando. Porque Dios tiene un llamado, dice, sostendré tu mano y te protegeré, pero necesitamos darle la mano. Tú serás mi pacto y serás luz para las naciones. Necesitamos ser luz para otros. Dios quiere hacer ese pacto contigo para que seas luz. Y si eres luz, la oscuridad se va. Porque acuérdate, como dice en Juan, la luz prevalece sobre la oscuridad. Entonces, olvídate de todo lo que estás viendo, olvídate de todo lo que has aprendido, olvídate de todas las circunstancias, olvídate de lo que te dicen las personas. Dios tiene un destino para ti. Tiene la eternidad y quiere caminar de tu mano todo este tiempo para que no camines solo. Quiere que tú formes parte de la familia de Dios. ¿Y qué somos en la familia de Dios? Pues somos hijos, herederos, y como todo padre, quiere revelarnos los secretos de cómo conquistar, cómo darnos sus tesoros, ¿verdad? Yo pensaba en estos días, bueno, cuando alguien hace una receta famosa, pensaba en la receta de la salsa en Bucaramanga, hay una persona que prepara una salsa tártara espectacular, esa receta no se la pasa sino a sus hijos, casi nadie la conoce, la señora que prepara tiene una receta especial para la torta, se la pasa a sus hijos, sus secretos son para sus hijos. Miremos Isaías 45:3 dice, te entregaré tesoros escondidos y te daré a conocer recónditos secretos para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamo por tu nombre. O sea, primero Dios te conoce, tú eres su hijo y dice que te va a dar secretos, secretos. ¿Quién no necesita los secretos para la victoria? ¿A cuántos de ustedes no les gustaría tener la sabiduría y la revelación que Dios tiene para con sus hijos para saber cómo conquistar? Pero no queremos ser independientes, no queremos darle el tiempo, no. Es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo. Dios tiene los secretos y nosotros no quiero. No quiero tus secretos, quiero vivir como vivo. No quiero tus secretos. En la palabra de Dios están todos esos secretos para vivir en bendición, para vivir en victoria, para poder conquistar tantos sueños que tenemos nosotros, pero no queremos conocer los secretos para lograrlos. Queremos que nos lluevan, nos lluevan de la nada, nos los regalen, ¿cierto? Fíjate cómo dice ahí, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamó por tu nombre. Por tu nombre. Acuérdese cuando dije Julio César, ¿me amas? Ahora me dice Julio, ven. Te estoy llamando por tu nombre, no estoy llamando al del lado, te estoy llamando a ti. Jesús te ha venido llamando a ti. Quiere que entiendas que hay un llamado divino sobre tu vida. Y Dios te llamó a servirle. Puso dones y talentos dentro de ti. Tenemos que desarrollar esos dones y talentos para su gloria. Entonces pregúntate hoy, ¿estoy caminando en el propósito o yo escogí un propósito diferente? Porque si yo soy un lápiz y quiero ser brocha, pues me va a ir mal en la vida. Porque me comporto como brocha y yo no fui hecho para ser brocha, fui hecho para ser lápiz. Entonces voy a sufrir en la vida. Porque va a tener que pasar por cosas que no son mi propósito. O cuando yo camino en el propósito de Dios, todo se alinea porque estoy en la voluntad del Señor. Acuérdate, fuiste escogido y fuiste comprado, y comprado a precio de sangre. Fuiste comprado a precio de sangre. Miremos lo que nos enseña Pedro, primera de Pedro. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Mira lo que dice. Pero ustedes son linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Tenemos que ser sacerdotes, nación santa. O sea, no podemos andar por la vida pecando y pecando. O sea, ya sabemos, nosotros todos sabemos cuáles cosas están mal. Aun cuando no conocemos la palabra de Dios, todos sabemos qué cosas están mal. Entonces, para que anunciemos las maravillas de aquel que nos llamó, no podemos callarnos. Para eso fuimos llamados. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Tienes un llamado, tienes una tarea, tienes un propósito. Nuestra tarea es extender el reino de Dios. Entonces, por último, tienes que entender que tu llamado es irrevocable. Lamento decírtelo, pero es irrevocable. Por más de que te quieras esconder, tu llamado es irrevocable. Nunca olvides eso. Eso obra para bien y para mal de algunos. Es irrevocable. Pero eso obra para bien cuando te has equivocado y hoy quieres enderezar tu camino, tu llamado todavía está ahí. Es irrevocable, todavía está ahí para ti. Miremos qué nos enseña Romanos 11:29. Dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Fíjate. Entonces, hermanos, quería compartirles esta palabra el día de hoy. Me parece que está perfecta para el momento que estamos viviendo. Quiero que, como siempre, entonces oremos, tengamos esta reflexión. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a decirle, Señor, te doy gracias, Dios, te doy gracias por este tiempo, porque hoy aprendí que para los que te amamos todo nos obra para bien. Y hoy tengo que pedirte perdón, Señor, porque he dudado de ti. He mirado las circunstancias, he quitado mis ojos de ti, no los he puesto en ti. Perdóname porque me he quejado de las circunstancias, me he quejado de las dificultades que estoy teniendo, pero tú siempre estás conmigo. Me he quejado, tú no me fallarás, me he quejado y tú siempre estás a mi lado. Y en vez de creer en ti, he caído en la queja, en la desilusión, he sido como las olas del mar, indeciso. Pero hoy quiero decirte, Jesús, te amo. Perdóname por no habértelo demostrado. Hoy me comprometo a apacentar tus ovejas. Hoy me comprometo a creer en ti, porque sé que tú todo lo vas a hacer nuevo. Hoy me determino a amarte. Hoy tengo esa nueva oportunidad. Hoy tengo esa oportunidad nueva que me das hoy. Tus misericordias son nuevas todos los días y hoy quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Hazme libre del temor, Señor. Hoy entiendo que todo está sujeto a ti, Dios. No quiero quitar mis ojos de ti. Tú calmas esa tempestad, tú tienes el control de absolutamente todo. Hoy tengo esa tranquilidad de que cambiarás todo mal que quiera hacerme el enemigo. No tengo miedo al mal porque tú cambiarás todo por la bendición, por tu bendición, por bendiciones que ni siquiera puedo imaginar. Tus pensamientos son de paz para mi vida, Señor. Dile hoy, te creo que tus pensamientos son de paz, me determino a creer. Porque tú haces todo nuevo, Señor, tú cambias todo. Tú eres mi roca, mi fortaleza. Estás conmigo hasta los días del fin del mundo, me lo prometiste. Haz mi vida nueva, Señor. Cambia todo dentro de mí. Cambia esa indecisión. Quiero que tú seas mi roca, mi fortaleza. Gracias por ese propósito que tienes para mi vida. Gracias por ese llamado que me has dado. Hoy te prometo que utilizaré mis dones y talentos para ti, Señor. Perdóname porque no había entendido mi llamado. Haz de mi vida una nueva vida, Señor. Enfócame en tu llamado, Señor. Enfócame en tu propósito.
Hoy entiendo que es irrevocable, no quiero caminar en otra dirección. Yo declaro hoy que soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa y fui adquirido por Dios a precio de sangre. Te amo, Señor. Gracias. Hermanos, creo que es muy importante en este tiempo de dificultad que estamos viviendo todos, algunos dificultad económica. No importa por lo que estés pasando, aunque pases por agua, como dice la canción, aunque pases por fuego, no te quemarás, es una promesa. Confía en Dios. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en 8 días con un nuevo tema. Dios los bendiga. Todo